Los mundiales son el escenario ideal para que las grandes promesas de cada país se conviertan en ídolos a futuro. Aquí incluimos a 33 de los jugadores jóvenes que podrían tener un impacto en el torneo y entrar a la historia de sus países. La lista está ordenada por la cotización de cada uno, no necesariamente por su influencia en cada equipo. El primer jugador de la lista es Nestori Irankunda de Australia. Irankunda es un extremo que juega en el Watford de Inglaterra y tiene 20 años. Nació en Tanzania, pero su familia se mudó a Australia cuando tenía 3 meses de edad. Aquí se convirtió en un extremo con enorme proyección, siendo vendido al Bayern Múnich y luego se unió al Watford en 2025. Su cotización actual es de 6 millones de euros. Debutó con la selección australiana en 2024 y en su segundo partido anotó su primer gol, siendo el segundo más joven en la historia de la selección en hacerlo. Hasta ahora disputó 13 partidos con Australia, marcando 5 goles. Es un extremo gambeteador con gran definición. Seguimos con otro jugador asiático, Keisuke Goto de Japón. Goto tiene 20 años y juega como delantero en el Sint-Truiden de Bélgica. Surgió del Júbilo Iwata de su país. Fue comprado por el Anderlecht en 2024 tras convencer al club en un préstamo. Esta temporada fue a préstamo al Sint-Truiden. Su cotización actual es de 8 millones de euros. Debutó con la selección en noviembre de 2025 y hasta ahora disputó 3 partidos con los Samuráis Azules. Es visto como un delantero clave en el esquema futuro de la selección. Es un delantero de gran tamaño, con 1,91 m de altura, pero con excelente movilidad y buena técnica. En el puesto 31 está Kendry Páez de Ecuador. Páez juega en River Plate y tendrá 19 años de edad en el Mundial. Debutó a los 15 años en Independiente del Valle y era visto como una de las grandes promesas del fútbol mundial, a tal punto que el Chelsea lo compró cuando tenía 16 años. Tras un préstamo sin mucho éxito al Estrasburgo, hoy está jugando en River Plate de Argentina. Su cotización actual es de 9 millones de euros. Debutó a los 16 años con la selección ecuatoriana, siendo el jugador más joven de su historia. Anotó su primer gol ante Bolivia en octubre de 2023 y se convirtió en una pieza clave del plantel. Ya disputó 24 partidos con la selección, anotando 2 goles. Es un mediapunta de gran visión de juego en el ataque, al estilo de James Rodríguez. La promesa más joven del mundial será Gilberto Mora de México. Juega en el Xolos de Tijuana y tendrá tan solo 17 años y 8 meses de edad cuando inicie el mundial. Mora debutó con Xolos a los 15 años y en su segundo partido se convirtió en el jugador más joven de la historia de la Liga MX en anotar un gol. Por esta capacidad, su cotización es de 10 millones de euros. Este nivel hizo que sea convocado a la selección mexicana, debutando en un amistoso ante Inter de Porto Alegre en enero de 2025. Luego jugó la Copa Oro de titular en los últimos partidos, dando una asistencia en la semifinal. Hasta ahora disputó 5 partidos con el Tri sin anotar goles. Es un mediapunta que puede jugar de extremo, con gran visión de juego y creatividad en el último tercio. En el puesto 29 está Kerim Alaibegovic de Bosnia. Alaibegovic juega en el Salzburgo de la Liga Austriaca y tiene 18 años de edad. Nació en Alemania y se desarrolló en las formativas del Bayer Leverkusen antes de ser comprado por el Salzburgo. Hoy su cotización es de 15 millones de euros. Representó a Bosnia en todas las categorías formativas. En septiembre de 2025 debutó con la selección y anotó su primer gol ante San Marino. Fue clave en el repechaje para clasificar, dando una asistencia ante Gales y anotando penales en cada tanda, demostrando su carácter a pesar de su juventud. Hasta ahora jugó 8 partidos con la selección, anotando un gol. Es un extremo de gran capacidad de gambeta y que intenta muchos remates al arco. Un jugador un poco mayor pero que también podría deslumbrar es Julio Enciso de Paraguay. Juega en el Estrasburgo de Francia y tiene 22 años de edad. Enciso surgió en Libertad, donde su nivel hizo que sea vendido al Brighton. Aquí tuvo altibajos para luego ser comprado por Blue Co y ser enviado al Estrasburgo. En esta temporada se estableció como titular en el equipo francés, anotando varios goles. Su cotización actual es de 22 millones de euros. Desde que inició su carrera, se convirtió en figura en la selección paraguaya. Debutó con 16 años en el 2021 y nunca dejó la titularidad. Ya jugó 31 partidos con la albirroja, anotando 4 goles. Es un mediapunta con alma de delantero, que puede gambetear y también remata desde cualquier lugar de la cancha. El siguiente es de la selección de Marruecos, Chemsedine Talbi. Talbi juega en el Sunderland inglés y tiene 20 años. Surgió en el fútbol belga con el Brujas, donde sus actuaciones llevaron a que sea comprado por el Sunderland en 2025. Su cotización actual es de 25 millones de euros.
Talvi nació en Bélgica y jugó en las formativas de la selección belga hasta la sub-18. En 2025 eligió representar a Marruecos y debutó con la selección en septiembre ante Níger. Desde entonces disputó 5 partidos con la selección, el último ante Paraguay de titular. Es un extremo por derecha que se destaca en su capacidad de ir 1 contra 1. Otro de los futbolistas más jóvenes del mundial será Nathan De Cat de Bélgica. El gato juega en el Anderlecht de su país y tiene 17 años. De Cat fue uno de los grandes talentos del club, debutando en 2025 con el equipo principal, luego de destacarse en la reserva por más de un año. Hoy su cotización es de 25 millones de euros. Jugó en diferentes categorías formativas de Bélgica, siendo incluido en el equipo ideal del Europeo Sub-17 de 2025. En 2026 fue convocado por primera vez a la selección belga, debutando en el partido ante Estados Unidos. A diferencia de los jugadores anteriores, es un volante de gran altura, 1,92 m, con buen control de balón y recuperación. Seguimos con jugadores africanos, esta vez con Ibrahim Baye de Senegal. Juega en el PSG y tiene 18 años de edad. Nació en Francia y está en los equipos juveniles del París desde que tiene 10 años. Cuando tenía 16 ya practicaba con el equipo principal y debutó en febrero de 2025. Su cotización es de 30 millones de euros. Baye también comenzó jugando por su país de nacimiento, Francia, en las divisiones formativas. Lo hizo hasta la sub-20, pero eligió ser convocado por Senegal, debutando en noviembre de 2025. Desde entonces disputó 10 partidos y ya marcó 3 goles, siendo el anotador más joven de la selección en la Copa Africana de Naciones. Es un extremo muy vertical con mucha velocidad que puede jugar en ambos costados. Otro jugador con un origen similar es Noah Sadiki de la República Democrática del Congo. Sadiki juega en el Sunderland y tiene 21 años de edad. Es otro jugador surgido del fútbol belga, solo que en su caso en el Anderlecht y Lyon Saint-Gilloise. Fue comprado por el Sunderland en el 2025. Su cotización es de 30 millones de euros. Al igual que Talvi, jugó casi toda su carrera en las formativas de Bélgica al haber nacido allí. En 2023 decidió jugar por la República Democrática del Congo y debutó con la selección mayor en el 2024. Desde entonces disputó 18 partidos con el equipo, incluyendo el repechaje para clasificar al Mundial. Juega como volante defensivo, destacándose por su enorme recorrido y buen control de pelota. En el puesto 23 de la lista está Antonio Nusa de Noruega. Nusa juega en el RB Leipzig de Alemania y tiene 20 años. Hijo de padre nigeriano y madre noruega, su nivel en las juveniles hizo que debute con tan solo 16 años con el Stabæk de su país. Fue fichado por el Brujas y luego en 2024 por el RB Leipzig, donde ya es titular. Su cotización es de 32 millones de euros. Fue figura en las juveniles de Noruega desde la sub-16 y ya fue llamado a la selección mayor en 2023, anotando un gol en su debut ante Jordania. Desde entonces es una de las figuras de la selección, ya que disputó 22 partidos y anotó 7 goles. Es un extremo versátil que puede destacarse por derecha como por izquierda, ganando con habilidad y velocidad sus duelos. Otro jugador ecuatoriano es Joel Ordóñez. Juega en el Brujas de Bélgica y tendrá 22 años cuando inicie el Mundial. Es otro de los incontables jugadores formados en Independiente del Valle. A los 18 años fue al Brujas, donde empezó a jugar en el equipo principal en 2023. Su cotización actual es de 33 millones de euros. Al igual que Enciso, es más veterano que otros en la lista, pero está por su importancia. Por su rendimiento debutó a los 19 años con la selección en 2024. En las eliminatorias se ganó un lugar como titular con William Pacho y Piero Hincapié en la defensa. Ya disputó 16 partidos con la Tri. Juega de central, pero ha jugado de lateral en la selección, con gran capacidad de ganar en duelos defensivos y aéreos. La selección de Suiza tiene como referente a Johan Mansambi. Juega en el Friburgo de la Bundesliga y tiene 20 años de edad. Surgió en el Servette de la Liga Suiza y luego fue comprado por el Friburgo antes de debutar en primera. Aquí debutó en 2024 y se consolidó como titular en esta temporada. Su cotización es de 35 millones de euros. Jugó en diferentes categorías en la selección suiza hasta debutar con la mayor en 2025. Ese mismo año marcó su primer gol en un amistoso ante Estados Unidos. Jugó 10 partidos con la selección marcando 3 goles. Es un jugador versátil, ya que juega de volante en el Friburgo, pero en la selección suiza es un extremo con llegada y gol. Un jugador que se esperaba esté más arriba en la lista es Endrick de Brasil. El joven tiene 19 años y hoy juega en el Olympique Lyon de Francia. Una de las máximas promesas del fútbol mundial,
Fue comprado por el Real Madrid del Palmeiras, pero nunca encontró un puesto de titular. Tras jugar poco, fue al Lyon a préstamo por 6 meses. Aquí se destapó, marcando 6 goles y dando 4 asistencias hasta mediados de abril. Su cotización es de 35 millones de euros. Su talento hizo que ya debutara con la selección con solo 17 años, el debutante más joven desde Ronaldo en 1994. Ha jugado varios partidos e incluso marcó goles, como ante Inglaterra en Wembley. En total disputó 15 partidos, marcando 3 goles. Es un delantero potente, con buen remate, que gana con su habilidad en el área, encontrando espacios siempre. La joven promesa que está al límite de ser convocado es Rodrigo Mora de Portugal. Juega en el Porto y tendrá 19 años cuando inicie el Mundial. Fue parte de las formativas del Dragao desde los 9 años y en 2023 se convirtió en el debutante más joven del fútbol profesional de Portugal con el Porto B a los 15 años. En 2024 subió al primer equipo y sigue allí desde entonces. Su cotización es de 38 millones de euros. Juega en las selecciones menores de Portugal desde la sub-15 y fue el máximo goleador del europeo sub-17 del 2024. Ya fue convocado a la selección, ganando la Nations League, pero aún no debutó. Es un mediocampista ofensivo de gran visión y creatividad, algo que podría ser clave con el rol de super suplente. En el puesto 18 está Lucas Bergvall de Suecia. Juega en el Tottenham inglés y tiene 20 años de edad. Debutó a los 16 años en el Brommapojkarna de la segunda división de su país, para luego ir al Djurgården, siendo reconocido como uno de los jugadores con más proyección de Suecia. Fue comprado por el Tottenham en 2024 y se ganó un puesto de titular. Su cotización es de 40 millones de euros. Al ser uno de los gran talentos de Suecia, juega hace años en las selecciones menores. Debutó con la selección principal en enero del 2024 en un amistoso ante Estonia. Ha rotado en la titularidad, disputando en total 8 partidos con la selección, incluyendo 2 en el repechaje para clasificar al Mundial. Es un mediocampista completo que maneja el ritmo de partido y puede correr de área a área. Seguimos la lista con Ibrahim Massa de Argelia. Juega en el Bayer Leverkusen alemán y tiene 20 años de edad. Se crió en Berlín y se formó en el Hertha Berlín, debutando en 2023. Fue comprado en 2025 por el Bayer Leverkusen y ha sido titular en casi toda la temporada. Su cotización es de 40 millones de euros. Al nacer en Alemania, jugó en las formativas de Die Mannschaft hasta los 18 años. En 2024 fue convocado por la selección argelina, debutando en octubre de ese año. Ya es una de las figuras del equipo, disputando 15 partidos y anotando 2 goles. Juega como un mediapunta que puede filtrar pases peligrosos en zona de ataque. En el puesto 16 está Franco Mastantuono de Argentina. Juega en el Real Madrid y tiene 18 años. Otra de las grandes promesas juveniles a nivel mundial en River Plate, fue comprado por el Madrid, pero no ha tenido una buena temporada debut. Su cotización actual es de 45 millones de euros. Mastantuono jugó en varias categorías formativas de la selección, siempre unos años antes. Su rendimiento hizo que sea convocado a la mayor y debute con el equipo en junio de 2025, siendo el debutante más joven de la historia. Hasta ahora disputó 4 partidos con la selección sin marcar goles. Juega de extremo por derecha, con una excelente técnica y buen remate al arco. El primer jugador inglés de la lista es Kobbie Mainoo. Juega en el Manchester United y tendrá 21 años cuando inicie el torneo. Inició en la Academia de los Diablos Rojos desde los 9 años y debutó con el primer equipo en 2023. Su cotización actual es de 50 millones de euros. Comenzó a representar a Inglaterra en la división sub-17 y debutó con la mayor en marzo de 2024 cuando tenía 18 años de edad. Ya jugó la Eurocopa 2024 y se afianzó como titular. Disputó 12 partidos con los Tres Leones en 2 años. Es un mediocampista clave en el esquema, con buena capacidad de recuperar pelotas y trasladar el balón. Otro inglés en la lista es Nico O'Reilly. Juega en el Manchester City y tiene 21 años. Se formó desde chico con los Citizens y debutó en primera en agosto de 2024. En esta temporada se ganó la titularidad dentro del esquema del Pep Guardiola. Su cotización es de 50 millones de euros. Parte importante de las selecciones menores en Inglaterra, tardó más que otros en debutar con la mayor. Jugó su primer partido en noviembre de 2025 y en total disputó 3 encuentros con la selección. Su rol en el equipo será de lateral izquierdo, pero siempre subiendo al área rival, gracias a su formación como mediocampista ofensivo en las inferiores. El primer jugador francés de la lista es Warren Zaïre-Emery. Juega en el PSG y tiene 20 años de edad.
A pesar de ser tan joven, ya es un veterano en el equipo parisino. Debutó a los 16 años, siendo el más joven de la historia del club, y hasta ahora ya jugó más de 100 partidos. Su cotización es de 60 millones de euros. Jugó en todas las categorías menores de Francia y debutó con la selección mayor en noviembre de 2023, siendo el tercer jugador más joven en la historia del Blaise. Deschamps no lo convocó en muchos partidos, jugando 10 hasta hoy, donde marcó un gol. Es un mediocampista central completo, apto para marcar y también aportar en ofensiva y traslado de balón. Uno de los pocos defensores en la lista es Luka Vuskovic de Croacia. Juega en el Hamburgo de Alemania y tiene 19 años de edad. Debutó con el Hajduk Split de su país con 16 años. Fue comprado por el Tottenham en 2023 y esta temporada fue al Hamburgo a préstamo. Su cotización es de 60 millones de euros. Juega en las formativas croatas desde que tiene 14 años. En 2025 fue convocado por primera vez y debutó en noviembre ante Islas Feroe. Hasta ahora disputó 4 partidos, marcando un gol en un amistoso ante Colombia en marzo. Es un central de físico imponente, con 1,93 m de altura. Se destaca por su juego aéreo en ambas áreas. En el puesto 11 están Lennart Karl de Alemania. Juega en el Bayern Múnich y tiene 18 años de edad. Se unió al equipo bávaro cuando tenía 14 años y debutó en el Mundial de Clubes de 2025. Esta temporada ya jugó varios partidos de titular. Su cotización es de 60 millones de euros. Jugó en todas las categorías formativas de Alemania, incluyendo la sub-21 con solo 17 años. Debutó con la selección mayor en marzo de 2026 en un amistoso ante Suiza. Hasta ahora solo jugó 2 partidos con el equipo principal. Juega como un número 10 creativo pero habilidoso, que también convierte goles al estilo de jugadores como Thomas Müller. Otro argentino en la lista es Nico Paz. Juega en el Como de Italia y tiene 21 años de edad. Se formó en la cantera del Real Madrid y en 2024 fue comprado por el Como. Aquí se estableció como titular y figura en el equipo de Cesc Fabregas. Su cotización es de 65 millones de euros. Paz nació en España y es hijo del exjugador argentino Pablo Paz. Eligió representar a Argentina en lugar de España en 2022. Debutó con la mayor en octubre de 2024 ante Bolivia y desde entonces disputó 8 partidos marcando un gol. Es un mediapunta elegante que convierte muchos tantos con grandes cualidades técnicas. El último jugador africano de la lista es Jan Diomande de Costa de Marfil. Juega en el RB Leipzig de Alemania y tiene 19 años. Se crió y formó futbolísticamente en Estados Unidos y luego fue comprado por el Leganés. En 2025 se unió al RB Leipzig y es una de sus figuras. Su cotización es de 75 millones de euros. No jugó mucho en las selecciones menores de Costa de Marfil, pero siempre eligió representar al país. Debutó con la selección en octubre de 2025 y tuvo un impacto inmediato. Desde entonces jugó 9 partidos, marcando 3 goles. Es un extremo rapidísimo, entre los 5 más rápidos de la Bundesliga y muy gambeteador, lo que le permite marcar muchos goles. Seguimos la lista con Kenan Yildiz de Turquía. Juega en la Juventus de Italia y tendrá 21 años en el Mundial. Su formación la llevó adelante en el Bayern Múnich hasta que se unió a la Juventus a los 17 años. Aquí debutó en el 2023 y se estableció como su máxima figura joven. Hoy su cotización es de 75 millones de euros. Yildiz nació en Alemania, pero siempre representó a Turquía. Debutó en octubre de 2024 con la selección mayor y desde allí es titular, disputando torneos como la Eurocopa del 2024. Hasta ahora disputó 28 partidos marcando 5 goles. Juega como extremo o media punta, destacándose por su gambeta y potente remate desde fuera del área. En el séptimo lugar está Alexander Pavlovich de Alemania. Juega en el Bayern Múnich y tendrá 22 años en el Mundial. Oriundo de Múnich, está en el Bayern desde los 7 años. Debutó en primera en el 2023 con 19 años y se fue ganando un lugar en el mediocampo. Hoy su cotización es de 75 millones de euros. En las inferiores fue convocado a la selección de Serbia, ya que su padre es de este país, pero eligió jugar por Alemania. Debutó con la selección mayor en junio de 2024 en la previa a la Eurocopa. Desde entonces jugó 9 partidos anotando un gol. Es uno de los mejores volantes jóvenes con manejo de balón del mundo, al estilo de Rodri. En el sexto puesto está Pau Cubarsí de España. Juega en el Barcelona y tiene 19 años. Se formó en la Masía desde los 11 años y debutó en enero de 2024. Desde la temporada pasada es titular indiscutido en la saga de Hansi Flick.
es el defensa joven mejor cotizado del mundo, con 80 millones de euros. Cubarsí representa a España desde la categoría sub-15. En marzo de 2024 debutó en un amistoso con la selección mayor, siendo el defensor más joven de la historia de la Roja. Disputó 11 partidos con España en 2 años. Es considerado el mejor central con control de pelota y pases, ganando con posicionamiento antes que solo poderío físico. En el quinto puesto de la lista está Estevão, de Brasil. Juega en el Chelsea y tendrá 19 años cuando inicie el Mundial. Apodado como Messiño en las inferiores del Palmeiras, deslumbró en el primer equipo, llevando a que lo compre el Chelsea. Es el atacante más prometedor de los Blues. Su cotización es de 80 millones de euros. Debutó con la selección mayor en septiembre de 2024 a los 17 años. Desde entonces fue convocado 11 veces, marcando 5 goles. A fuerza de tantos, ya se ganó la titularidad en el equipo de Carlo Ancelotti. Es uno de los extremos más habilidosos del mundo, con una gran gambeta y también una capacidad de definir las jugadas con goles o asistencias. En el siguiente puesto está otro turco, Arda Güler. Güler es futbolista del Real Madrid y tiene 21 años de edad. Debutó con el Fenerbahce de su país, con su nivel llevando al Madrid a comprar su pase. Tras unos meses de adaptación, ya es figura del equipo blanco. Su cotización actual es de 90 millones de euros. Su potencial hizo que debutara con la selección mayor de Turquía en noviembre de 2022 a los 17 años. Disputó la Eurocopa de 2024, donde fue la figura del equipo turco. Hasta ahora jugó 28 partidos con la selección, marcando 6 goles. Juega como mediocampista por izquierda, siendo una fuerza creativa y técnica difíciles de igualar, siendo el eje de creación de la selección. En tercer lugar está Désiré Doué de Francia. Juega en el PSG y tendrá 21 años cuando inicie el Mundial. Comenzó su carrera en el Rennes y fue figura del equipo a los 18. Por esta razón lo compró el PSG, que lo utiliza como uno de sus mejores atacantes. Su cotización actual es de 90 millones de euros. Su buen rendimiento hizo que juegue desde la sub-17 hasta la sub-21 de Francia. Fue convocado por primera vez y debutó con la mayor en marzo de 2025. Hasta ahora jugó 6 partidos, marcando 2 goles. Es un extremo completo, imparable al gambetear y con la pelota en los pies. Ideal para partidos cerrados donde se necesita una salida creativa. En segundo puesto está João Neves de Portugal. Juega en el PSG también y tiene 21 años de edad. Surgido del Benfica de su país, se ganó un lugar de titular como adolescente. Por su nivel, el PSG lo compró y ahora es una pieza indispensable del equipo. Su cotización es de 110 millones de euros. Jugó en las categorías menores portuguesas desde la sub-15 hasta la sub-19. En octubre de 2023, debutó con el equipo mayor en un partido ante Bosnia. En 2025 es cuando se ganó un lugar en el 11 inicial. Disputó 21 partidos con la selección en 2 años, incluso ganando la Nations League. Es uno de los mejores volantes de marca del mundo, ganando en duelos individuales, además de tener una buena capacidad de pase y de subir al ataque. Por último, alguien que ya no se puede decir es promesa es Lamine Yamal de España. Juega en el Barcelona y cumplirá 19 años antes que termine el Mundial. Debutó con los culés tras apenas cumplir 16 años y desde entonces es la máxima figura del equipo, superando los 150 partidos y anotando 48 goles. Su cotización es de 200 millones de euros. Su talento hizo que juegue en todas las selecciones menores españolas. Debutó con la mayor en septiembre de 2023, donde anotó un gol, rompiendo el récord al debut y goleador más joven de la historia de España. Ganó la Euro 2024 y es el jugador más importante de la Roja. Disputó 25 partidos con la selección, anotando 6 goles. Para muchos es el mejor jugador del mundo, siendo imposible de parar para las defensas por sus regates, pases y remates que terminan en gol. Yamal ya no es una promesa, pero es imposible no agregarlo a la lista por ser tan joven. Este buscará que España levante su segunda copa. Para ustedes, ¿qué promesa joven se convertirá en héroe de su país en el 2026? Para conocer más sobre el torneo, hagan clic en el video del ranking de los 48 países participantes.